Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre asíntotas y ramas parabólicas. En primer lugar, las asíntotas son rectas a las cuales las funciones se pueden aproximar infinitesimalmente y en la inmensa mayoría de las ocasiones sin llegar a tocarlas. Ese es el sentido de las asíntotas. Aunque sí que es verdad, lo hemos visto en vídeos anteriores, que existen asíntotas muy peculiares, asíntotas en funciones muy peculiares que sí que se pueden permitir la licencia de cruzar las asíntotas. De hecho, las pueden llegar a cruzar incluso infinitas veces, aproximándose cada vez más hacia ellas, reduciendo las amplitudes de esas oscilaciones. Pero bueno, como digo, esos son casos muy excepcionales. En la inmensa mayoría de los casos, las asíntotas son rectas a las cuales nos vamos a aproximar infinitesimalmente, pero sin llegar a tocarlas. Y en otras ocasiones, pues también nos encontraremos con ramas parabólicas. Ya sabemos algunos ejemplos de funciones con ramas parabólicas. Son, por ejemplo, las funciones parabólicas, las funciones cuadráticas, son de esta forma. Las funciones inversas de las parabólicas, que son las funciones con raíces, que son como parábolas tumbadas, solamente que tenemos que representar una de las ramas parabólicas. Si representáramos las dos no sería una función. Precisamente de ahí viene la problemática de que la parábola no es una función inyectiva y por eso da dos funciones inversas o recíprocas. Las funciones exponenciales, que crecen extraordinariamente rápido, o que decrecen extraordinariamente rápido. En ese caso, la de las bases entre 0 y 1, estamos hablando de funciones exponenciales decrecientes que tienen su rama parabólica por el lado izquierdo. Sí, se llama parabólica a pesar de que son funciones exponenciales. Y también en el caso de las funciones logarítmicas, que como son las inversas o recíprocas de las funciones exponenciales, pues tienen una forma muy parecida, pero volteada, ¿no? Viene del resultado de hacer una simetría con respecto a la recta y igual a x. Entonces hacen algo tal que así o algo tal que así, ¿verdad? En cualquier caso, en parabólicas, funciones con raíces exponenciales y logarítmicas, en esos cuatro casos estamos hablando de funciones con ramas parabólicas. Aunque sean funciones parabólicas, aunque puedan no ser funciones parabólicas. Empezamos con las asíntotas. En primer lugar, asíntotas pueden haber de tres tipos. Dos son muy comunes y una tercera quizá sea nueva para algunos. Las asíntotas pueden ser verticales, las asíntotas también pueden ser horizontales y las asíntotas pueden ser oblicuas. ¿Qué es eso de las asíntotas oblicuas? Bueno, pues son rectas con una determinada pendiente, no son de pendiente infinita, tampoco son de pendiente cero. Si fueran de pendiente infinita, estaríamos hablando de asíntotas verticales. Si tuvieran pendiente cero, estaríamos hablando de asíntotas horizontales. Por tanto, tienen una determinada pendiente, positiva o negativa, y la función se va a aproximar infinitesimalmente a ella, por un lado, por el otro o por los dos, sin llegar a tocarla en la inmensa mayoría de las ocasiones. Ahora vamos a ver con una representación gráfica. Por tanto, tres tipos de asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Y también podemos tener ramas parabólicas. ¿Cómo las detectamos? Bueno, pues en primer lugar, si nosotros queremos detectar una asíntota vertical, lo que tenemos que hacer es conseguir hacer el estudio concreto del dominio de definición de nuestra función. Si nuestra función no está definida en algún punto o en una serie de puntos puntuales, es decir, que no son intervalos, ese es el caso, por ejemplo, de las funciones hiperbólicas, no de las raíces. En el caso de las funciones hiperbólicas tenemos dominios de definición que suelen englobar todo R excepto un punto, ¿verdad? Bueno, pues cuando nosotros tengamos una función con problemas de definición en puntos, en zonas muy localizadas, entonces hacemos el estudio del límite de la función en ese punto que no pertenece al dominio, donde tenemos problemas de definición. Supongamos entonces, por ejemplo, una función hiperbólica del tipo 1 partido por x. Esa función elemental sabemos que se va a anular en el denominador para x igual a 0. Por tanto, x igual a 0 es un candidato para hacer el límite en ese punto. Si cuando hagamos el límite de esa función en el punto en cuestión el resultado es infinito, sea más infinito o sea menos infinito, o incluso si tiene límites laterales diferentes, más infinito por un lado y menos infinito por el otro, entonces decimos que x igual a ese valor donde tenemos problemas de definición es una asíntota vertical. Como digo aquí, si hacemos el límite de f de x cuando x tiende a un punto concreto donde podemos tener problemas de definición y el resultado es infinito, sea más o sea menos infinito, entonces x igual a ese punto a es una asíntota vertical. Aquí tenemos una representación gráfica en la que, si os fijáis bien, tenemos
una recta vertical que pasa por x igual a, eso va a ser nuestra asíntota, y si al hacer el límite lateral por su izquierda el resultado fuera más infinito, entonces nuestra función vendría por aquí. Si hubiese salido menos infinito, hubiese venido por aquí. En este caso, estamos asumiendo que el límite lateral por la izquierda es más infinito. Si al hacer el límite lateral por la derecha el límite es menos infinito, vendrá por aquí, como hemos representado, y si hubiese salido más infinito, entonces vendría por aquí arriba. En cualquier caso, si los dos límites laterales coinciden, decimos que existe el límite, pero no es extraordinariamente relevante. Lo que de verdad es importante es saber que si coinciden y es más infinito, una rama vendrá por aquí y la otra vendrá por aquí. Si coinciden y son menos infinitos, entonces vendrá una rama por aquí y otra por aquí. En esos dos casos, como digo, el límite existe, pero aun si no existe, si por un lateral hemos obtenido más infinito y por el otro menos infinito, sigue siendo igual de relevante conocerlo. En este caso, como digo, el límite lateral nos ha salido más infinito y el lateral izquierdo es más infinito y el lateral derecho menos infinito. Podría habernos salido también al revés, el límite lateral izquierdo menos infinito y el límite lateral derecho más infinito. Y esa es la información que nosotros podemos recabar a través del estudio del límite. Hacia dónde tiende la función en el entorno de ese punto. Funciones de este tipo, pues tenemos, por ejemplo, todas las funciones hiperbólicas. Hemos estudiado en teoría, en vídeos anteriores de otros temas, que si nosotros tenemos una función hiperbólica del tipo ax más b partido de cx más d, con c distinto de 0, y a o b distinto de 0, evidentemente, si no, no tenemos función, entonces decíamos que como la función se anula en el denominador cuando x era igual a menos d partido por c, entonces x igual a menos d partido por c era una asíntota vertical. Como comprobación, os invito a que hagáis el límite de esta función y además que lo hagáis con estas letras. ¿Que no somos capaces? Bueno, pues sustituimos a, b, c y d por 4 números cualesquiera. Cuidado, que no sea c0. Y calculáis el límite para cuando x tiende a menos d partido por c y vais a comprobar como el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho os van a salir más o menos infinitos. No van a salir límites finitos. Eso significa, por tanto, que esta recta es una asíntota vertical. En segundo lugar, tenemos asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales son rectas horizontales. En este caso, ¿cómo las comprobamos? Pues hallaremos el límite de nuestra función cuando x tienda a infinito. Más infinito o menos infinito. Si al hacer ese límite en el infinito el resultado es un número finito, sea positivo, sea negativo o sea cero, pero finito, que no sea infinito ni menos infinito, entonces en ese caso decimos que la recta y igual a L es una asíntota horizontal. Cuidado con esto. Aquí no pongo signos, pero evidentemente los estoy incluyendo, sin decirlo de manera implícita. Si nosotros hacemos el límite para x tendiendo a más infinito de f de x y nos sale un número finito, eso quiere decir que esa asíntota es una asíntota por el lado derecho, porque x está tendiendo a más infinito, y ahí nos encontramos un límite finito. Si estudiamos el límite para x tendiendo a menos infinito y el resultado es finito, eso quiere decir que hay una asíntota horizontal en y igual a L, pero por el lado izquierdo. Si nos ocurre por ambos lados, entonces la asíntota es completa, por el lado izquierdo y por el lado derecho. Supongamos entonces, por ejemplo, que tenemos una asíntota y igual a L y que el límite cuando x tiende a más infinito es L, pero se acerca a L a través de valores que son un poquito superiores. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues lo que podemos hacer es que para valores de x muy grandes sustituimos en la función y vemos si la imagen que nos devuelve está un poquito por encima de L o un poquito por debajo. Si está un poquito por encima es que se está aproximando por encima. Ese es el caso que hemos representado aquí. Si nos da un valor que está un poquito por debajo de L, eso quiere decir que nos estamos aproximando a la asíntota horizontal por debajo. En ese caso la asíntota vendría por aquí. ¿De acuerdo? Igualmente, si estudiamos el límite cuando x tiende a menos infinito y nos sale L, eso quiere decir que hay una asíntota horizontal en y igual a L por la izquierda, y de la misma manera podemos sustituir x por un valor muy negativo, por ejemplo, menos 1000, y comprobar si para ese valor sustituido en la función, la imagen que nos devuelve está un poquito por encima de L o un poquito por debajo. Si está un poquito por encima, entonces la función vendrá por aquí.
a través de valores que están por encima de L. Aquí estamos representando el caso en el que la función se acerca a L por debajo. Entonces, si sustituyéramos x por un valor muy negativo, como es menos 1000 en la función, la imagen nos saldría, según esta representación gráfica, un poquito por debajo del valor L del límite. Casos de este tipo de asíntotas también nos las encontramos en las mismas funciones hiperbólicas. Si nosotros tenemos la función hiperbólica ax más b partido por cx más d, entonces vamos a comprobar que si hacemos el límite para x tendiendo a más infinito de esta función, vamos a obtener una asíntota. Fijaos bien en la forma de la función, es un polinomio entre otro polinomio donde los monomios principales dominantes van a ser ax en el numerador y cx en el denominador, entonces el límite va a ser equivalente al de ax partido por cx en el infinito. X se nos va con x y por tanto el límite, la asíntota se va a encontrar en y igual a a partido por c. Esto va a ser por tanto asíntota horizontal, mientras que esto era asíntota vertical. De nuevo, os invito a que hagáis el límite en el infinito, más infinito y menos infinito, de esta función con estas letras. ¿Que no lo vemos claro con las letras? Pues nada, sustituimos las letras por los números que queramos y lo comprobamos, para que seamos plenamente conscientes de por qué decíamos en temas anteriores que las funciones hiperbólicas de esta forma general tenían asíntotas verticales y horizontales tal y como exponemos aquí. En cualquier caso, esto se puede hacer con letras, como acabo de explicar, haciendo el límite para x tendiendo a más o menos infinito. De todo esto de aquí nos va a quedar a x arriba y cx debajo, entonces x se va con x y nos queda partido por c, ¿vale? En tercer lugar, podemos encontrarnos con asíntotas oblicuas. ¿Cómo las comprobamos? Bueno, pues si nosotros hacemos el límite de f de x cuando x tiende a infinito y no nos da un número finito como pasaba antes, sino que da un infinito, más o menos infinito, tanto para más o menos infinito aquí también, ¿vale? Aquí no pongo signos porque nos valen los dos signos. Incluso si son el mismo en los dos o son cambiados en los dos, eso no nos importa. El límite para f de x tendiendo a infinito, más o menos, igual a más o menos infinito. Si nos encontramos con este caso, entonces es posible, pero no es seguro, que estemos delante de una asíntota oblicua. Digo que no es seguro porque esta misma condición no las encontramos para las ramas parabólicas, así que mucho cuidado. Como digo, el límite cuando x tiende a infinito, si nos da finito, es una asíntota horizontal seguro, pero si nos da infinito, entonces puede ser una asíntota oblicua o una rama parabólica. ¿Cómo la distinguimos? Bueno, pues en el caso de la asíntota oblicua, además de cumplirse esta condición, tiene que cumplirse otras dos condiciones. En primer lugar, que el límite de f de x entre x sea finito, es decir, cogemos nuestra función y la dividimos a su vez por x. Esto es una operación que deberíamos hacer previamente en sucio. Luego en otro vídeo comprobaremos con un ejemplo cómo tratamos este tipo de asíntotas con una función concreta. Si nosotros hacemos el límite de f de x entre x y nos da un número finito pero distinto de 0, eso quiere decir que va a haber una asíntota oblicua cuya pendiente va a ser precisamente el valor de ese límite. Daos cuenta de que si m valiera 0, en realidad la pendiente estaríamos diciendo que sería horizontal, la pendiente estaríamos diciendo que es 0, por tanto la recta sería horizontal, estaríamos en el caso de una asíntota horizontal. Y si hubiese sido así, entonces este límite no nos habría salido infinito, nos habría salido finito, ¿vale? Entonces si nos saliera aquí 0, probablemente es que nos hemos equivocado. Y tiene que salir un número finito, como digo. No nos vale que este límite salga infinito. Tiene que ser un número concreto distinto de 0. Y en segundo lugar, esto sería la pendiente, la ordenada en el origen la obtendríamos como resultado de calcular el límite en el infinito, más o menos infinito, como digo, como siempre, de f de x menos el valor de la pendiente que hemos hallado anteriormente por x. Si este límite nos sale finito, entonces la ordenada en el origen es finita. Si nos sale este límite finito distinto de 0, este nos tiene que salir también finito, ¿vale? En ese caso diremos que el valor hallado de este límite es la pendiente y el valor hallado de este límite es la ordenada en el origen de la recta que define la asíntota oblicua en nuestro caso, mx más n, igual a mx más n. Casos como estos nos podemos encontrar el siguiente, que lo vamos a resolver en el siguiente vídeo, pero para que tengamos una referencia.
f de x igual a 6x cubo menos 5x cuadrado más 1 partido por 2x cuadrado menos 3x más 4, esta función, veremos luego en otro vídeo, que tiene una asíntota oblicua de la forma 3x más 2. Ya lo veremos después. Es asíntota oblicua. En este caso, mismas argumentaciones que de siempre. Si nosotros estamos hallando el límite para x tendiendo más infinito de esto y nos da finito, eso quiere decir que la asíntota oblicua estará por el lado derecho. Así que este límite por el lado derecho, para más infinito, también nos tiene que dar finito. En ese caso tendríamos una asíntota por este lado. Si calculamos el límite para x tendiendo menos infinito y menos infinito, entonces la asíntota que nos salga estará por el lado izquierdo. Pero como digo, en general, si nos encontramos una asíntota por un lado, suele estar también por el otro. Es muy extraño encontrarnos con casos en los que no. De la misma manera, si nuestra asíntota es y igual a mx más n, nos podríamos aproximar a la asíntota a través de valores que estén por debajo o a través de valores que estén por encima, en un lado, en el lado derecho, y por el lado izquierdo igual, por valores que estén por encima o por valores que estén por debajo. ¿Cómo lo comprobamos? Pues como siempre, tomamos valores. Si nosotros queremos saber si por la derecha nos aproximamos por debajo o por encima, pues tomamos un valor que esté muy a la derecha, como por ejemplo más 1000, lo sustituimos en la función, por supuesto con ayuda de la calculadora, si disponemos de ella, y comprobamos si el resultado que nos ha salido está un poquito por encima o un poquito por debajo de la imagen que nos devuelve esta recta cuando x también la sustituimos por 1000. Repito, si queremos saber si nos aproximamos a la asíntota oblicua en el lado derecho por encima o por debajo, cogemos un valor muy grande de x, por ejemplo 1000. Lo sustituimos tanto en la función como en esta recta que es la que representa la asíntota oblicua. Si el valor de la función está por encima de la imagen que nos devuelve esta asíntota, entonces que nos estamos aproximando por encima, y viceversa. Si nos da este valor un poquito por debajo de este, nos estamos aproximando por debajo. ¿Qué pasa si queremos comprobar si a la asíntota oblicua nos estamos aproximando por encima o por debajo, pero por la izquierda de la representación gráfica? Es decir, para valores de x que tienden a menos infinito. Bueno, pues lo mismo, pero para x muy negativo. Cogemos un valor de x muy negativo, como por ejemplo menos 1000, lo sustituimos en nuestra función y en la ecuación de la recta que define la asíntota oblicua. ¿Que el valor de la imagen que nos devuelve la función está un poquito por encima de la asíntota oblicua? Bueno, pues nos estaremos aproximando entonces por arriba, como hemos representado aquí. ¿Que nos da este valor un poquito por debajo del que nos devuelve este? Pues entonces nos estaremos aproximando a la asíntota desde debajo, por aquí. ¿De acuerdo? Como digo, puede ser que por los dos lados nos acerquemos por debajo, puede ser que por los dos lados nos acerquemos por arriba, puede ser que sean alternos, como en este caso, o alternos al contrario, por aquí por debajo y por aquí por encima. Esto es en cuanto a las asíntotas oblicuas. Y en cuanto a las ramas parabólicas, como he dicho antes, el límite tiene que salirnos en el infinito infinito, igual que en las asíntotas oblicuas, pero cuando hallemos el límite para comprobar si hay asíntota oblicua, en este caso, el resultado no nos va a salir finito. Es más, no nos puede salir ni siquiera cero. Es que si nos saliera cero, entonces estamos en el caso de la asíntota horizontal. Así que mucho cuidado con esto. Eso debe ser que nos hemos equivocado en algo. Efectivamente. Entonces, si nos sale aquí 0, es que probablemente hay una asíntota horizontal y nos la hemos comido. Ha sido que al comprobar este límite antes no lo hemos hecho bien, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, hallamos el límite en el infinito, que nos sale infinito, comprobamos entonces si existe el límite en el infinito de f de x partido por x y nos da un resultado finito. Que sí, tenemos asíntota oblicua, que no, pues ya está, tenemos rama parabólica. Esa es la forma en que nosotros comprobamos si tenemos ramas parabólicas. Ramas parabólicas, entonces, hemos dicho antes, al principio del vídeo, que había de varios tipos. En el caso de las ramas parabólicas, podíamos tener funciones como, por ejemplo, las parábolas. Vamos a ver, voy a representar primero los ejes de coordenadas, ¿de acuerdo? Es que no me cabe ya en la pizarra. Podríamos tener ramas parabólicas, por tanto, de diversos tipos. Entre otros, pues nos encontramos las parábolas,
En este caso decimos que el límite cuando x tiende a infinito es más infinito y cuando x tiende a menos infinito también es infinito, más infinito. Pero podríamos tener la parábola del revés. En cualquier caso, en este caso, vamos a tener ramas parabólicas. Funciones del tipo raíz. También funciones de tipo exponencial y funciones, esto debería crecer más, que parece una parábola por el lado derecho. Las funciones exponenciales crecen muy rápido. Y por aquí tenemos una asíntota horizontal y funciones de tipo logarítmico. En todos estos casos tenemos ejemplos de ramas parabólicas. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es, tomando una función concreta, comprobar si esa función tiene asíntotas de un tipo o de otro, o si tiene ramas parabólicas, y vamos a ver cómo se hace el estudio. Para ir dejando claro el procedimiento, cuando nosotros tengamos una función muy importante, en primer lugar, lo primero de todo, el dominio de definición. Comprobamos cuál es el dominio y si hay algún punto esporádico suelto que no pertenece al dominio de definición, esos puntos son susceptibles de ser asíntotas verticales. Hay que hacer su estudio en el punto. Que lo que tenemos es una función que está definida en, digamos, general en todo R, excepto por ciertos, no puntos, sino ciertos intervalos. Bueno, pues en esos casos conviene hacer el estudio del límite en el punto en los extremos de esos intervalos, pero en la zona donde está definida. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de una función raíz. Bueno, pues la función raíz, evidentemente, en este caso está definida desde 0 incluido hacia la derecha. Por tanto, en este caso, solamente comprobaríamos si existe una asíntota vertical en el caso de x tendiendo a 0 por su lado derecho, que es por donde está definido, porque por el lado izquierdo no hay definición. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este caso concreto, como digo, no vamos a tener una asíntota vertical, nos va a salir el límite, el valor de la función en el punto. Pero hay otros casos donde puede ser que haya un intervalo, como en este caso, donde no está definida la función, y en cualquier caso, en esos casos, lo siento por la redundancia, valdría la pena intentar calcular el límite de la función en el extremo del intervalo donde sí está definido, ¿vale? Como digo, en general, si lo que nos faltan en la definición de la función son puntos esporádicos, hacemos el límite en esos puntos esporádicos. Entonces, recapitulo. En primer lugar, hallamos el dominio de definición para ver precisamente cuáles son los candidatos a ser asíntotas verticales y comprobamos si hay asíntotas verticales, lo primero. En segundo lugar, comprobamos si hay asíntotas horizontales. ¿Que sí hay asíntotas horizontales? Bueno, pues entonces no puede haber ni asíntotas oblicuas ni ramas parabólicas. ¿Por qué? Pues porque el límite en el infinito es finito. Y en las asíntotas oblicuas y ramas parabólicas la condición era que ese límite fuera infinito, no finito. ¿De acuerdo? Entonces, si hay asíntotas horizontales, no hay ni asíntotas oblicuas ni hay ramas parabólicas. Terminamos el estudio. ¿Que no hay asíntotas horizontales? Pues entonces pasamos al tercer punto. Estudio de la asíntota oblicua. Comprobamos que, de verdad, ese límite que nos debería haber salido finito para el caso de asíntota horizontal nos ha salido en realidad infinito, y nos vamos al estudio de este límite de aquí. ¿Que este límite existe y es finito, distinto de 0? Bueno, pues entonces estudiamos este límite y sacamos también la ordenada del origen y tenemos nuestra asíntota oblicua. ¿Que este límite no sale infinito o 0? Bueno, si nos sale 0 comprobamos que no nos hemos equivocado aquí. ¿Que nos sale infinito? Nos vamos a las ramas parabólicas. Y en ese caso, sencillamente, no hay que hacer ninguna comprobación más, decimos que hay ramas parabólicas. Sé que el vídeo puede estar quedando un poquito largo, pero voy a repetir esto último, que tiene que quedar muy claro. En primer lugar, hacemos el estudio del dominio para verificar cuáles son los lugares donde es oportuno hacer el estudio de las asíntotas verticales. Que existan o no existan asíntotas verticales no nos afecta al resto del procedimiento. En segundo lugar, hacemos el estudio de las asíntotas horizontales. Que sí hay, hemos terminado. Que no hay, seguimos con el tercer punto, asíntotas oblicuas. Que sí hay, perfecto, hemos terminado. Que no hay, lo que tenemos es una rama parabólica.